Bueno, mi nombre es Adriana Thaler, soy la directora de la carrera de especialización en Derecho Administrativo y le doy la bienvenida a esta semana abierta organizada por la Escuela de Graduados de nuestra Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, que tiene como objetivo que los egresados de nuestra universidad o de otras universidades, tanto de nuestra provincia como del resto de la Argentina, y por qué no también egresados extranjeros, puedan conocer las distintas carreras que se dictan en el ámbito de la Escuela de Graduados. En este caso nos pareció que para presentar nuestra carrera de especialización en Derecho Administrativo, que es una carrera bianual, es decir, de 2 años, que es presencial, con un cursado mensual, los días viernes y sábado, la mejor manera de presentarla era, yo diría que espiando una clase abierta, una clase de las que normalmente se dictan en la carrera, en este caso con el desarrollo de la asignatura Servicios Públicos, a cargo del doctor Leonardo Massimino, uno de los docentes estables de la carrera. Nosotros privilegiamos en la enseñanza de esta carrera de posgrado la profundización de los conocimientos académicos que ya adquirieron en el grado y tratar de formarlos en la práctica profesional, ya sea aquellos abogados que integran los estamentos de la administración pública, nacional, provincial, municipal o comunal, como aquellos abogados que litigan protegiendo los derechos y garantías de los ciudadanos contra esta administración pública, porque creemos que cuanto más se profundicen los conocimientos en derecho administrativo, vamos a lograr una mejor administración pública al servicio del ciudadano. Así que, sin más palabras que esta corta presentación, dejo entonces al doctor Leonardo Massimino que muestre para todos el desarrollo de una clase de nuestra carrera de especialización en Derecho Administrativo. Bueno, muchas gracias, Adriana. Vamos a continuar entonces con la clase que veníamos teniendo. Entonces vamos a comenzar este segundo bloque, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que habíamos visto y vamos a continuar. Recordemos 2 o 3 cositas. La primera era que nosotros venimos dictando esta clase que se refiere a los servicios públicos en el marco del derecho administrativo. Habíamos dicho nosotros hasta ahora que los servicios públicos en Argentina tienen una regulación específica en el artículo 42 de la Constitución, que la regulación que prevé el 42 de la Constitución es muy específica en cuanto a que refiere la Constitución de que los servicios públicos van a ser controlados cuando hay monopolios naturales y se va a defender la competencia en aquellos mercados donde hay competencia. Esto fija, dijimos, el doble rol que tiene el Estado, en mercados naturalmente monopólicos y en mercados competitivos. El otro tema que vimos como derivado de esto es que en la práctica, las regulaciones de los servicios públicos en particular empezaron a diseñar la morfología de los sectores, es decir, a diseñar las regulaciones sectoriales, agua, gas, electricidad, telecomunicaciones, ferrocarriles, la que fuera, con ese ideario, con el del 42, donde podía haber competencia, se abrieron mercados competitivos y donde hay servicios monopólicos, se reguló el servicio público. Habíamos dicho, y estoy aquí repasando hasta ahora, y si me olvido de algo, por favor, dígamelo, habíamos dicho nosotros que en aquellos sectores donde hay competencia, rige la Ley de Defensa de la Competencia y donde hay servicio público están los marcos regulatorios. Y acuérdense del esquemita que habíamos armado, que era en el mercado, supongamos, eléctrico o gasífero, vimos generación, competencia, transporte, distribución, servicio público, porque ahí hay monopolios naturales, ¿sí? Y luego el usuario final. Vimos nosotros, en un cuadro comparativo también imaginario que veníamos armando, la cuestión de cuál era la norma que regía en cada servicio público. Vimos también la cuestión relativa a el título habilitante que había dado el Estado para habilitar a cada uno de los prestadores. ¿Se acuerdan? Dijimos que en materia de electricidad el título habilitante fue la concesión, en materia de gas la licencia, en materia de aguas concesión y telefonía licencia. Y también vimos el régimen de bienes, que dijimos que en materia de gas el régimen de bienes fue la propiedad publificada,
en materia de electricidad el comodato, lo mismo que en agua, y en telefonía la licencia. Y un tema muy importante, y eso iba fundamentalmente el mensaje de la clase, era distinguir el fundamento de cada una de estas cuestiones. Si ustedes conocen bien el fundamento de por qué en algunos casos licencia y por qué en algún caso concesión, o por qué en algún caso comodato y por qué en algún caso propiedad, y lo pueden explicar, les va a ser muy útil a la hora de redactar el dictamen o la demanda, porque conocen el fundamento, la razón de ser del instrumento jurídico. Y eso lo vimos por la mañana. Es decir, nosotros podemos como abogado, y eso lo sabemos, la diferencia que hay entre concesión y licencia. ¿Está bien? Pero tenemos que poder explicar también para qué se utiliza una figura y para qué se utiliza la otra. ¿Está? Con ese repaso inicial vamos a seguir entonces viendo el otro capítulo que tiene que ver con lo relativo a las tarifas. Y habíamos cerrado la clase anterior haciendo la pregunta, recuerdan ustedes, en lo relativo a cómo era el sistema de precios de la obra pública. Yo les preguntaba a ustedes, a ver, alguien que me pueda recordar lo que habíamos conversado. ¿Cuáles son los sistemas de precio que hay en la obra pública, que ustedes conocen, los clásicos, para luego introducir un poco esto del servicio público? ¿Quién se acuerda? A ver, ¿cómo era? Sí, está bien. Habíamos dicho que eran el sistema de costes y costas, de unidad de medida y de ajuste alzado. Perfecto. ¿Te acordás cuándo era ajuste alzado y cuándo era unidad por medida, por ejemplo? Sí, la unidad de medida era cuando se pagaba por el metro realizado, la unidad que se tomaba por metro. Y el ajuste alzado era cuando era un precio global y se pagaba, digamos, por la obra final. Muy bien, perfecto. El ajuste alzado es cuando yo contrato por el resultado, por la obra terminada. Cuando usted contrata en su casa un dormitorio para que lo haga el albañil, paga el albañil cuando termine el dormitorio. Cuando prende la luz del dormitorio le paga por el ajuste alzado, un precio único por la obra terminada, por resultado. Cuando es por unidad de medida, en cambio, se paga distinto en la obra pública. Usted va pagando por metro de asfalto realizado o por cantidad de luminarias colocadas. Certifica los días viernes o el día lunes, lo que corresponda, y paga por unidad de medida. En realidad, los métodos no son ni buenos ni malos, son útiles o no. Cada uno tiene su característica. En las obras grandes, en las obras importantes, una represa, se utilizará un método, ajuste alzado. En una obra más pequeña quizás corresponda a otro. ¿Se dan cuenta? Son instrumentos. ¿Por qué esa introducción? ¿Por qué es importante esto? Porque acá nos acercamos a un tema sumamente relevante, y más en Argentina de hoy, que es el tema de las tarifas a los servicios públicos. Es las tarifas a los servicios públicos. Ustedes vieron que el año pasado la Corte Argentina, dictó la causa Cepis. En Cepis, la recomendación que dio la Corte al Ejecutivo fue que los incrementos tarifarios fueran progresivos, ¿no es cierto? Y esa progresividad tiene que ver con una adecuación paulatina. Bien, nosotros decíamos que en materia de gas no existe un ajuste alzado, tampoco existe una unidad de medida. ¿Cómo se llaman los sistemas tarifarios en gas? Tienen nombres distintos, pero son conceptualmente iguales. Price cap o precio tope, repito, price cap o precio tope, y el otro método es el de costo de servicio, ¿sí? El price cap se correspondería imaginariamente con el ajuste alzado y el costo de servicio se corresponde con el de unidad de medida, ¿sí? Tengamos en cuenta esas dos visiones, ¿no? Muy parecidas. ¿Qué significa esto? A ver, vamos a hablar de tarifas ahora. Estamos en el servicio público. Nosotros sabemos que la Constitución Nacional habla de servicios públicos de calidad y eficiencia. Ya vimos por la mañana los distintos conceptos de eficiencia que hay. ¿Cuándo es eficiente un servicio? ¿Cuándo es un servicio eficiente? A ver, lo que dijimos a la mañana. ¿Quién nos puede comentar lo que se acuerda? A ver. Cualquiera, sin miedo. Algo que es eficiente es cuando cumple qué pautas que vimos nosotros, que hace referencia al concepto de cumplir resultados. A ver. Estaba relacionado al concepto de razonabilidad. Así es. ¿Por qué?
porque hablábamos de que no solamente teníamos, o sea, como concepto jurídico, no solamente importaba, digamos, que cumpliera con todos los elementos, sino que tenía que cumplir con la finalidad para la cual fue concebido. Muy bien. El concepto de eficiencia de la Constitución del 42 hace referencia al concepto de razonabilidad. El medio elegido tiene que satisfacer la finalidad que se propone. ¿Está bien? Entonces, si nosotros queremos prestar un servicio, evidentemente la tarifa que pongamos tiene que ser razonable a la calidad de servicio que nos proponemos. Calidad, precio, medio, fin. ¿Se entiende? Bueno, esa razonabilidad, muy bien establecida, tiene que darse en la tarifa. Los dos métodos tarifarios, insisto, no son ni buenos ni malos, porque en Argentina se han utilizado en servicios públicos cualquiera de los dos. Fíjense en ustedes. En materia de gas y electricidad se usó el price cap, se usa el price cap, precios tope. Pero en sistema de transporte de colectivo se utiliza el costo de servicio. ¿Por qué? ¿Es mejor uno de otro? No es que sea uno mejor que otro, lo que importa es que el regulador los establece teniendo en cuenta las características del servicio. Los voy a explicar muy brevemente a cada uno y si ustedes tienen duda o algún comentario, siéntanse totalmente libres en hacerlo. Luego vamos a hacer un caso práctico respecto de esto. Vamos con el tema. Tenemos entonces el price cap. ¿Cómo funciona el price cap? En el price cap, en el momento inicial de la licencia o la concesión, el regulador le da al prestador una tarifa inicial, le fija un nivel tarifario. Ese nivel tarifario inicial, la empresa lo tiene que llevar adelante o tenerlo en cuenta por un periodo de tiempo, 5 años. Esa tarifa máxima no se modifica por 5 años. El año 5, cuando se cumple el año 5, el regulador y el regulado, la empresa y el Estado, nuevamente se reúnen y fijan una nueva tarifa para los próximos 5 años. ¿Se entiende? Entonces, tarifa máxima 5 años, renegociación 5 años más. Entonces, fíjense en ustedes una cuestión natural en el price cap o precio tope. La rentabilidad de la empresa, en ese caso, va a estar dada por todos los ahorros que se genere en esa tarifa máxima. ¿Se entiende? Bien. Vamos ahora al costo de servicio. Es diferente, tiene cierta analogía, pero es diferente. ¿Cómo funciona el sistema de costo de servicio? El regulador le reconoce a la empresa todos los costos que tiene la empresa, los pone en un papel, en un contrato. Usted tiene todos estos costos de materiales, todos estos costos de mano de obra, y sobre esos costos totales le fija una rentabilidad. ¿Se entiende? Se modifica un costo, se modifica la rentabilidad. Entonces, fíjense la diferencia entre los dos métodos. Costo de servicio, costos y materiales, más rentabilidad, y precio tope, evaluación inicial con una rentabilidad reconocida, vigente por 5 años y renovación cada 5 años. Usted dirá, bueno, pero ¿cómo elegir uno y otro? Vamos a un caso práctico, fíjense ustedes cómo funciona. En materia de transporte de colectivo, las concesiones de colectivos, en Rosario, en Córdoba, en Buenos Aires. Los sistemas de colectivo, por definición, utilizan un sistema de costo de servicio. En la concesión, ferroviaria o de colectivos, ¿por qué se utiliza este sistema? Porque el contrato tiene que tener todos los costos relativos al costo de personal, de colectivos, de combustibles, de neumáticos, ¿se entiende? Todos esos costos que son cambiantes se establecen en el contrato inicialmente. Usted va a tener tantos colectivos, va a tener tanta frecuencia en tales líneas, va a pasar con tantas horas, va a gastar tantos combustibles y va a tener tantos empleados, va a gastar tanto, este es su flujo de fondos. Eso está establecido con el regulador. Se sientan los abogados, los contadores de la empresa con los abogados y contadores del Estado y fijan el monto económico del contrato, la ecuación económica del contrato. Una vez que está fijada esa ecuación económica, dice, sobre ese importe así establecido va a tener esta rentabilidad. ¿Se entiende? Y ese contrato con esa rentabilidad la va a tener por 10 años que dura el contrato. ¿Sí? ¿Qué sucede? Que luego, después vamos a ver cómo se determina el costo del boleto, porque si es ese monto, vamos a ver cuánto boleto corta, pero eso es un problema más complejo. Ahora quiero ir al método tarifario en sí mismo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con este método? Fíjense en ustedes, si a los 6 meses me cambia el valor del combustible, si al año tenemos que renegociar paritarias y aumenta el sueldo de los empleados, naturalmente
Habrá que ver, en definitiva, cómo repercute esto en la ecuación que acabamos de fijar. Por eso es que tenemos periódicamente en este tipo de servicios planteo de las empresas que son naturales en el contrato con el Estado. ¿Se entiende? Ese es un método. Yo estoy planteando la cuestión para que ustedes vean la diferencia entre uno y otro, que este es parecido al de unidad de medida. Vamos al otro método. Vamos al método del price cap. En el price cap, el regulador le dice no. Estos son los costos iniciales que tenemos para prestar el servicio. Generalmente se utiliza esto en las grandes concesiones o en las grandes licencias, gas o electricidad. Usted tiene todos estos costos para prestar el servicio hoy, para hacer inspecciones en los gasoductos, para invertir en el gasoducto, tiene que mantener un call center, tiene que mantener tales inspecciones y tiene que realizar tales tareas, inversiones obligatorias. Sobre todo esto le reconocemos una rentabilidad determinada. Este contrato así va a tener vigencia con esta tarifa máxima que va a tener durante 5 años. Usted no venga, empresa, a golpearme la puerta cada vez que aumente un costo. ¿Entiende? Yo no voy a controlar cómo prestar. Usted va a cumplir ciertos objetivos. No me interesa qué inversión hace o no hace. Lo que sí, usted va a cumplir con esos objetivos que yo le establezco. Y va a venir al cabo de los 5 años, o 3 años, según lo que diga la regulación, y vamos a discutir de nuevo tarifas. ¿Qué problema tiene este método? Vayan pensando ustedes un método versus el otro. ¿Arriesgo algún problema? Inflación. Que esto es válido en un sistema donde hay inflación cero o poca. Por eso en Argentina lo utilizamos a este método price cap en ciertas licenciatarias o en ciertas empresas, lo aplicaron en época que había inflación muy baja, de 1990 al año 2000, por ejemplo. El otro tema que tiene es que exige que el regulador fije resultados a lograr muy bien establecidos. Yo no voy a controlar medios, sino resultados, ¿se entiende? Entonces, el regulador tiene que tener un rol activo de control muy importante, porque si no la empresa tiene el incentivo de no invertir y bajan los costos. Y un tema importante, una ventaja que tiene el price cap, una ventaja importante que tiene el price cap, o precio tope. La ventaja importante que tiene, ¿cuál les parece que puede ser? Que la rentabilidad que tiene la empresa es todo lo que sea eficiente. Lo que vaya ahorrando es rentabilidad propia. ¿Se entiende? Es decir, la empresa va a tener el incentivo de ser más eficiente para tener mayor rentabilidad. Así planteado, les pregunto, a ustedes, ¿qué les parece entre un método y el otro método? ¿Cuáles elegirían ustedes? ¿Qué ventajas les parece que puede tener? ¿Qué problemas puede tener si comparamos incluso con la obra pública? ¿Cómo arriesgarían ustedes si tuvieran que elegir uno para un determinado servicio? Cualquiera. Por ejemplo, si tuviéramos que fijar tarifas, por ejemplo, para el servicio de electricidad o para un servicio imaginario, ¿cuál elegirían y por qué? ¿Qué elemento tendrían en cuenta? Anímense, a ver. Bueno, en primer lugar habría que ver la realidad económica del momento. Bien. Y sobre todo el tema inflacionario me parece que es un tema no menor. Originariamente, como usted bien dijo, el price cap funciona muy bien como un incentivo para que la empresa sea eficiente. Bien. Pero en momentos donde hay que hacer análisis periódicos o en un corto tiempo respecto a los costos del servicio, lo cual conlleva las ganancias, me parece que es un sistema que se vuelve un poco ineficaz hoy por hoy. Estoy de acuerdo. ¿Se acuerdan de la cláusula Ángel Estrada? ¿Se acuerdan de la cláusula Ángel Estrada? Ángel Estrada, esa es una respuesta muy buena. Fíjense, en Ángel Estrada, ¿qué había pasado? En Ángel Estrada ocurrió que el señor Ángel Estrada le cortaron la electricidad en un apagón importante que hubo en Buenos Aires y reclamó daños y perjuicios por el apagón. Se le había quemado una heladera y otros elementos propios de su giro comercial. ¿Sí? ¿Y por qué había habido tal apagón? El apagón ocurrió porque la empresa no había hecho las inversiones para mantener el servicio y cumplir los índices de calidad que había establecido el ENRE. ¿Se entiende? Eso pasó porque había un price cap que no había sido controlado adecuadamente por el ENRE. Y eso lo dijo la Corte. ¿Se entiende? Eso es ineficiencia en la prestación. Pero está muy bien lo que señala acá su compañero. Esto es relativo a que tenemos que ser muy cuidadosos para establecer el price cap cuando hay estabilidad inflacionaria.
Porque si hay mucha inflación, no puede aplicarse ese mecanismo. Entonces, a partir de ese cuando la Corte dice hay que ver qué sistema se aplica en Argentina, tenemos que tener presente el sistema inflacionario que hay. Les hago un paréntesis acá. Estos métodos, ¿cómo se originaron? Sobre todo el price cap. El sistema price cap nació como tal, se aplica en los servicios públicos. Fíjense qué curioso, no viene de Francia, viene de Inglaterra. Margaret Thatcher tenía un ministro de Obras Públicas y Servicios Públicos que se llamaba Littlechild. Littlechild es un regulador de esos de pura cepa. Mr. Littlechild, secretario de Servicios Públicos de Margaret Thatcher, era secretario de Agua y Servicios Públicos. Margaret Thatcher le dice, tenemos un problema serio en Londres. ¿Cuál es? Que tenemos muchos empleados públicos, empresas que no prestan el servicio y que son caros. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿no es cierto? Entonces le dijo, tenemos que cambiar esto. ¿Qué hizo Littlechild? Dice, señora Thatcher, acá tiene un paper, un white paper, un papel blanco, donde tengo una idea de cómo cambiar la cosa. Fijemos tarifas máximas por tal tiempo. Prométale a la empresa que tenga cargo de servicios de aguas en Londres que si le damos una tarifa por 3 años, sin esa tarifa, tiene que ser eficiente. Nosotros no controlemos, achiquemos la regulación, no podemos tener tantos empleados que controlen todo. Vamos a controlar resultados, no medios. ¿Se entiende? Entonces cambió la lógica. El regulador en un price cap no es un regulador de muchos empleados, es de pocos empleados, técnicos, eficientes, independientes. ¿Se entiende? Entonces Littlechild creó una reguladora pequeña de aguas en Londres, donde había gente que controlaba resultados, cortes de agua, a cuántos usuarios, calidad de agua. ¿Se entiende? Cuando no se cumplía había sanciones. ¿Sí? Y además de esto, la empresa comenzó a ser eficiente, porque la empresa antes tenía 100 empleados y quizás tuvo 80, y de los 80, 10 eran técnicos en computación y eran los que necesitaba, porque su rentabilidad dependía de ese ahorro. ¿Se entiende? Pero cuidado, este método tiene la gran desventaja de que si baja mucho los costos, porque el empresario va a quedarse con ese costo, si baja mucho los costos, afecta al servicio público. Causa Ángel Estrada. ¿Entienden? Entonces, no hay métodos buenos y malos. Hay métodos más convenientes o métodos menos convenientes. ¿Está claro? Volvemos al inicio entonces. Volvemos al inicio. ¿Qué parecido tienen entonces el ajuste alzado y el price cap o el costes y costes de unidad de medida? Justamente eso, que el price cap va a controlar o va a fiscalizarse sobre todo con el resultado a un precio determinado. Paga a resultado al prestador. Y el ajuste alzado tiene la ventaja justamente de que el regulador, el Estado, solamente tiene que tener una autarquía encaminada a fiscalizar eso. En cambio, en la unidad de medida, como en el de costes y costas, controlamos medios. Tengo que tener contadores, ingenieros, abogados que controlen el funcionamiento interno, la gestión de la empresa. ¿Se entiende? Yo hago una pregunta ahora, y esto es cuestión de opinar y de cada uno que dé su opinión como le parezca. Si nos contratara a nosotros ahora el ministro de Economía y nos pide, denos una recomendación de qué método elegiría para aplicar en un servicio público nacional. Tenemos que tomar una decisión en materia eléctrica, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué recomendación le podríamos dar? En función de esto o cualquier pauta que les parezca a ustedes. A ver. ¿Qué recomendación podríamos o qué pauta podríamos tomar? Cualquiera. No están dadas las condiciones, les podríamos decir, mire, tenemos que seguir estudiando el tema. Siéntanse cómodos en equivocarse, a ver. Bueno, habría que tener en cuenta fundamentalmente los lineamientos de la Corte de este último tiempo respecto a que venimos de un sistema en el cual las tarifas estuvieron muchísimo tiempo congeladas, sí, al igual que las inversiones. Se sustituyeron inversiones que tendrían que haber sido retribuidas por tarifa mediante otros mecanismos administrativos a cambio de mantener congelados los precios, entonces que no tiene o no podría ser nunca de una manera abrupta. Habría que tener una gradualidad y sobre todo habría que tener en cuenta la participación ciudadana
escuchar al ciudadano a la hora de tomar una decisión tarifaria coherente. Muy bien, buena respuesta. Es decir, ante todo, tener en cuenta gradualidad. Eso es importante. La Corte ha dicho que la gradualidad es un principio tarifario. ¿Se dan cuenta? Sea price cap o sea costo de servicio, la gradualidad es importante. Porque para pagar una tarifa hace falta tener en cuenta la capacidad contributiva del usuario del servicio. ¿No es cierto? Y eso es importante. Para eso también está el otro elemento, que es la participación en esa gradualidad. La participación, para que sea útil, nos tiene que hablar el usuario y decirnos a nosotros, el usuario, qué restricciones puede tener para pagar ese servicio. Si la participación no se encamina a eso, cuidado, puede ser una participación, en todo caso, no útil para el servicio. O sea, no es la participación política a la que se refiere la Corte, se refiere a la participación del usuario y del consumidor. Muy bien. Comentaban antes de una situación que se daba en algunos servicios públicos de que hay prestadores que no se extienden a la zona. ¿Cómo era el caso? ¿Nos podés comentar de vuelta y yo después lo desarrollo? A ver, hacia atrás. Yo después lo desarrollo. ¿Qué problema se da con algunos prestadores? Que algunos prestadores, durante la época que las tarifas estuvieron congeladas, sí, no realizaron las obras para extender las redes, sí, como es en el caso de las empresas prestatarias o distribuidoras de gas. Sí. Entonces, cuando el Estado decide realizar la obra para poder extender la red y que llegue a los vecinos que no cuentan con el servicio, o lo quiere hacer otra empresa o cooperativa, las empresas que tienen hoy la distribución del gas, el servicio, obligan o no lo hacen si no se firma la posterior entrega de la propiedad de la red de gas. Bien, bien, clarísimo. El caso es ese. Fíjense una cosa que pasa mucho en Argentina hoy, ¿no? Acuérdense que nosotros somos o abogados de empresas o abogados del Estado que asesoramos al intendente, al gobernador o al presidente. Ese es el rol que tenemos como juristas. Acá no es tiempo de pasiones, es tiempo de razones, es tiempo de argumentos. ¿Se entiende? Tenemos que argumentar. Y argumentamos jurídicamente. Tenemos esa realidad que una empresa que tiene que ser obligada a prestar el servicio, no lo da el servicio. No extiende el servicio al otro barrio. Cuando hay que darle el servicio al otro barrio, se tiene que encargar la cooperativa. Con la paradoja, dice la compañera, y lo dice bien, de que después la obra le queda a la empresa y la obra la hizo la cooperativa. ¿O no? Esa es la parte pasional. A toda esta situación luce, y de verdad lo es aparentemente, como injusta. Pero dejemos esa cuestión de lado. Vamos al análisis técnico de la cuestión. Supongamos lo siguiente. Supongamos que a la empresa de gas determinada, ya que estamos en el sistema gasífero, le han fijado una tarifa máxima por 5 años. Y esa tarifa máxima por 5 años será mantenido congelada esos 5 años, o máxima por 5 años. Luego ocurre en Argentina una renegociación. Se abre la renegociación y esa tarifa en adelante no se modifica más. ¿Se entiende? Esa tarifa en el 2001 a las empresas en Argentina, por la ley 25.500, no se ha modificado. Permanece estable. ¿Qué va a pasar con el prestador, naturalmente, con esa tarifa? ¿Los sueldos van a aumentarse? Planteo, ¿no? Los costos aumentan. Los costos aumentan, los salarios aumentan, el combustible aumenta todos los costos operativos, el mantener la tecnología aumenta, lo que era rentabilidad va a dejar de serlo. Por ejemplo, estoy planteando un escenario hipotético. Es muy posible que esa tarifa que antes le permitía a la empresa prestar el servicio en términos de competitividad, cuando pasa el tiempo con una tarifa congelada o estable, afecte la performance de la empresa. ¿Se entiende? Probablemente va a decir la empresa, mire, usted, ¿qué decía la ley de emergencia? Decía un artículo 9. La aplicación de esta ley no va a facultar a las empresas que bajen la calidad del servicio de los usuarios. Pero acá estamos de vuelta con lo que hablamos a la mañana. Si yo pago una tarifa X, tengo un derecho a un servicio X, eficiencia, calidad, precio. ¿Se acuerdan? Si esa tarifa está congelada, la pregunta es, este es un tema para estudiar una tesis también, ¿no? ¿Hasta qué punto se puede obligar a un prestador a cumplir una determinada calidad de servicio o a hacer ciertas obras cuando su tarifa no le cubre ese costo? La pregunta que tendría que examinar el técnico en regulación o el abogado que ve el contrato dice, a ver, ¿está obligada la empresa? La pregunta, esa empresa
está obligada por el contrato a hacer qué obras. ¿Qué remuneración recibe esa empresa por esas obras? ¿Está recibiendo la remuneración por las obras o no la está recibiendo? ¿Se entiende? Pregunta que nos podemos hacer, porque somos abogados y tenemos que ir a lo jurídico. La otra pregunta, ¿el sistema tarifario que tiene ese contrato permite que la obra se haga en esos niveles tarifarios o no está prevista la obra en la tarifa? Porque acuérdense ustedes también que en Argentina se crearon leyes de fideicomiso justamente porque el componente obra no estaba previsto en la tarifa. ¿Se entiende? El fideicomiso tiene una categoría extra tarifaria, está por fuera de ella. Entonces, la empresa X, imaginaria, esta que no va al barrio a hacer la obra, si la tarifa está previsto, debe hacerla. Luego, si no está previsto, la pregunta es, ¿debe hacerla? No lo digo como categoría que no debería, pero sigue como pregunta. Hay otra manera de analizar el tema. ¿Saben cuál es? El siguiente. La empresa distribuidora o transportista presta servicio público. La obra de gas o la obra de electricidad es otro mercado, es mercado de obra. ¿Se entiende? Acuérdense eso que vimos, el 42. Promover la competencia en mercados competitivos y el monopolio natural, ¿sí? En el caso, el control de los monopolios naturales. Son dos mercados distintos. Una cosa es distribuir gas o transporte y otra cosa es obra pública, que ahí sí puede haber muchas empresas competidoras. ¿Me explico? Entonces, de vuelta, quizás en una regulación que podríamos sugerir al gobierno diga, mire, no importa quién haga la obra, la puede hacer la cooperativa, la empresa Benito Rogio, Juan Pérez o la empresa del barrio, o los vecinos, no importa. Pero una vez que la hagan a esa empresa al más bajo costo posible, el prestador, el que tiene la licencia de prestación, puede ser otro. ¿Por qué? Porque es otro mercado. Usted puede decir, es injusto quien haga la obra uno y preste el servicio a otro. Yo puedo tomar la decisión política de que empaquetar el mercado y decir que los que hagan los dos presten el servicio, pero es otra definición. ¿Se entiende? ¿Qué sería, me parece, la solución opinable? Que la empresa, teniendo tarifa, no haga la obra, o debiendo hacer la obra, la hace otro y luego ella se queda con el servicio. ¿Me explico? Por eso, de nuevo, frente al caso que está muy bien planteado, el punto es discutir entonces cómo está diseñada la regulación. Y ustedes, como abogados, ahora estudiosos de derecho regulatorio, de derecho administrativo, de servicios públicos, tienen que siempre ver cómo está diseñada la regulación. No es necesario que sepan el detalle de la regulación, pero acuérdense de estos principios que vimos hoy. ¿Cuál es el sistema tarifario que tiene este contrato? ¿Un price cap? Estos son los principios. ¿Un costo de servicio? Estos son los principios. ¿Se entiende? Y van a empezar a ver después a qué se obligó la empresa. ¿Sí? Traten de verlo desde esa perspectiva, como hacen en la obra pública. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, esto nos sirve a nosotros, a modo de introducción, para plantear la distinta realidad que tiene entonces un contrato de servicio público, hoy en Argentina, con los dos tipos de contratos, de sistemas tarifarios. Hoy Argentina se está debatiendo, como ustedes saben, entre esto de ver cómo sigue la regulación de los servicios públicos. ¿Qué sistema va a elegir el gobierno nacional en adelante? ¿Qué van a hacer las provincias? ¿Qué van a hacer los municipios? Pareciera que esto de la progresividad, de la eficiencia y demás, es lo que se está instalando. Nada de golpe. Pero hay que ir a la eficiencia. ¿Y qué es eficiencia? Que cada uno pague lo que consume. Y el que no pueda pagar, preverlo de una manera especial también en la tarifa. ¿Se entiende? Con un subsidio, con una tarifa social, como corresponde. Ese es un planteo. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien. Yo dos cositas más antes de hacer el cierre. La primera que yo les quiero recomendar es esta. De nuevo. Cuando nosotros estamos viendo en esta materia de principios tarifarios o de regulación de servicios públicos, es importante que ustedes como abogados conozcan muy bien los fundamentos de cada sistema. Esto del monopolio natural y del mercado competitivo. Esto de la competencia o de la no competencia, porque son términos que están en la Constitución y por tanto son términos jurídicos. El abogado dictaminante, el abogado litigante o el juez
deben comprender que la norma tiene un fundamento. Decía por la mañana, así como el juez de familia tiene que indagar respecto de cuál es el mejor bien jurídico del menor, o lo más conveniente para el menor, el juez vinculado a la regulación o el abogado regulatorio debe saber que toda regulación tiene un propósito, un fundamento, que es el que decimos, el fundamento económico, social. ¿Se entiende? Esa es la primera cuestión. Va a ser mucho más rica su argumentación si conoce estos fundamentos. La segunda recomendación es la práctica. Usted tiene que conocer la norma y sus fundamentos. Y después tiene que ser muy buen analista de la realidad. Y ahí tenemos que adquirir saberes que por ahí exceden lo jurídico. Tenemos que entender cómo funciona la industria que vamos a regular. Si vamos a regular o nos piden hacer un dictamen sobre una empresa gasífera y tenemos que conocer algunos elementos de esa industria, o si tenemos que hacer un dictamen o una sentencia respecto de la industria eléctrica también. Pasa siempre, ¿no? Tenemos que conocer un poco el problema. Estos temas son un poquito, no digo específicos, pero sí muy interesantes y nos exigen conocer en la práctica esa realidad. Lo hacemos todo el tiempo como abogados, ¿no es cierto? Siempre conocemos un poquito el problema. Son temas muy interesantes, pero nos van a llevar a ver esa parte de la realidad. ¿Está? Entonces, conocer los principios y parte de esa realidad. ¿Está? Son esas dos recomendaciones que yo les daría. Y para terminar, sí me gustaría cerrar con tres ideas, ¿no? La primera idea sería esta la principal de todas. Todo operador jurídico, cuando emite una opinión, parte de un determinado marco teórico. El marco teórico obligado de los servicios públicos en nuestro país está conformado sobre todo con la Constitución Nacional, que en el 42 fija cuál es el rol del Estado en materia de servicios públicos. De nuevo, cuál es el rol del Estado cuando hay competencia, ley de defensa de la competencia, y cuál es el rol del Estado cuando hay regulación, marcos regulatorios. Cuando hay monopolios naturales, mientras subsistan, generaremos marcos regulatorios. Ahí dije el derecho administrativo. Y cuando hay competencia, regirá la ley de defensa de la competencia. ¿Está bien? En el mercado competitivo, en el mercado de granos, en el mercado de diarios, en el mercado de sillas, micrófonos, computadoras, etcétera. Competencia. Son dos modelos distintos, dos actividades distintas. Esa es la primera idea. La segunda idea con la que se tienen que quedar ustedes es que esto les permite a ustedes como abogados y operadores analizar la razonabilidad de la intervención del Estado. Si el Estado, debiendo regular un mercado naturalmente monopólico, no actúa, no regula y no controla, es inconstitucional, por omisión. ¿Sí? Les planteo eso, piénsenlo. El Estado, debiendo controlar, no controla, hay responsabilidad por omisión, pero por sobre todas las cosas hay inconstitucionalidad de cara al 42. Y de igual manera, si hay un mercado naturalmente monopólico y artificialmente se regula bajo la técnica del servicio público, genera una disfunción regulatoria, porque el mercado podría funcionar en competencia. ¿Se entiende? Ahí hay un problema. La respuesta a la competencia no es la regulación del servicio público, y viceversa. La respuesta al mercado naturalmente monopólico no es la competencia, porque no está preparado, va a haber abusos para el usuario, seguramente. Eso es el análisis de razonabilidad. Esa sería la segunda conclusión. Y la tercera, que la estamos derivando de la primera y de la segunda, tiene que ver con lo práctico. Y lo práctico es para ustedes, insisto que somos todos operadores jurídicos, es tener en cuenta que cada caso que tenemos que resolver nosotros, tenemos siempre que saber ver los datos fácticos que nos da el problema. Tenemos que comprender esos datos que nos da el problema de la red del municipio, de la cooperativa que nos pidió el dictamen, del intendente que nos pidió un parecer, el intendente que se trata, del cliente que nos está pidiendo una opinión. Tenemos que saber realmente cuáles son los datos en concreto que nos suministra para luego hacer el encuadre normativo. En esa lectura se nos pide como abogados que podamos nosotros definir tres cosas otra vez. La estructura de mercado, ¿sí? ¿Qué necesidad satisface ese requerimiento? Y esto es lo más importante de todo, el interés público que hay en el requerimiento. ¿Se entiende lo que decían ustedes por la mañana? El dato contingente de si es un monopolio o no monopolio puede cambiar con los años.
Pero ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de agua, estamos hablando de gas, estamos hablando de electricidad, estamos hablando de colectivos, la necesidad pública. Eso les va a dar un dato importante también para el dictamen, ¿sí? Y finalmente, una cosa que es importante, la conclusión que van a llegar, la recomendación final que tienen que hacer, tiene que estar siempre asentada en ese marco teórico constitucional y legal en el cual se asienta. Y acuérdense de esto también. El 42 comienza hablando del usuario. Comienza hablando del usuario en 42. ¿Sí? Los usuarios tienen derecho a información adecuada, veraz y demás. Dice, las autoridades proveerán a la defensa de esos derechos. La persona humana. Acuérdense de ustedes también, y con esto cierro, que la Corte en CEPIS dijo y recordó que el destinatario final de cualquier regulación es la persona humana. Eso la Corte lo recordó en CEPIS y hay fallos de las cámaras contencioso y también de la misma Corte, causa YPF, en materia de ley de defensa de la competencia y de las cámaras contenciosas en Buenos Aires, en otros temas, donde recuerda que detrás de cada regulación económica la persona humana es el destinatario de toda regulación. ¿Se entiende? Entonces, ese es básicamente el fundamento de cualquiera de estos temas. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, y simplemente para cerrar, comentario, la parte evaluativa, que también es importante, la parte que es práctica, tiene que versar sobre estos contenidos prácticos. Lo importante es que nosotros podamos siempre aplicar todos los conceptos teóricos en la práctica. Por eso vamos a trabajar después en grupo alguna cuestión práctica vinculada con esto. Muchas gracias por la atención.